torpe que sea, no se extraviará. A ver, esta es una característica. A ver, la otra que es Isaías 65:20. Hermano Job. No habrá más niño, porque muere de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Eso cuándo va a ser, hermanos? ¿En el reino de Cristo? En el milenio, ¿verdad? En el reino de Cristo. Y verdad, bueno, ahora la otra cita, Isaías 24:23, ¿quién la tiene? Y serán amonestados como se amonestan encarrerados en más mora en la prisión, quedarán encerrados y serán visitados después de muchos días. Sí, es esa cita. Isaías 24:23, yo vi que decía diferente. Voy a leer: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos delante de sus ancianos fue glorioso. Amén. Gracias, hermana. Entonces aquí la pregunta dice, ¿existirán estas mismas características durante el reino de Cristo? ¿Cómo ven? ¿Existirán? Porque las que estuvimos viendo son después del reino de Cristo, y estas son del reino de Cristo. Las que vimos no iba a haber cosa inmunda, ni mentira, ni nada, y tampoco iba a haber muerte, y en este sí dice que los niños o gente morirá a los 100 años. Entonces vemos, y bueno, yo veo que es diferente, o que nuestro hermano Elías diga si él lo ve diferente. Bueno, yo así lo veo, no sé, como pues, le voy a preguntar para que él hable eso. Hermano Elías, sí, para que él aclare esto. Bueno, yo así lo veo. Si queremos, podemos volverlas a examinar y vemos que hay una diferencia. Hay diferencia porque esto que estamos viendo, la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, es cuando ya Cristo le entrega a Dios. Ya no hay nada de esto, no hay muerte, todo está en paz, todo hermoso, no hay dolor ni nada, ni nadie muere. Y en estas características, en el reino de Cristo, vemos que aquí hay diferencia. Parece que muchas veces como que confundimos un poquito, pero hay variación. Si la pregunta de hermano Elías es esta, estamos en esta, dice, ¿existirán estas mismas? Bueno, vimos esta. ¿Cuáles son las características de la ciudad santa? Y vimos Apocalipsis 21:4-23 y también el 27 o al 27. Y después nos hace una pregunta, ¿existirán estas mismas características durante el reino de Cristo? Y nos da Isaías 35:8, Isaías 65:20 y Isaías 24:23. Nos pregunta que si serán las mismas características. Bueno, ahí Vamos a escucharle para que nos diga. los pasajes que están mencionados allí, no sé si los leyeron. Tenemos aquí Isaías 35, verso 8, para ver estos pasajes. Dice así: y habrá ahí calzada camino y será llamado camino de santidad, no pasará por él inmundo, habrá para ello en el quien lo acompañe, tal manera que los insensatos no hierren. Y luego dice aquí el verso 8, el 65:20 de allí, aquí, pongan nota de lo que está diciendo, el 65:20 dice, no habrá allí más niños no habrá allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. En el milenio hay muchas cosas que se hablan en la Biblia que son un tanto oscuras para decir esto va a ser así, pero lo importante aquí de las características de este reino
es que va a haber, habrá calzada, quiere decir camino. ¿Y quién es el camino? Señor Jesucristo. La verdad, la vida. El reino de Cristo Jesús será como una calzada donde no habrá precisamente, el que va por allí no hierra, o sea, no se va. Dice que será camino de santidad, quiere decir que todos vivirán haciendo la voluntad de Dios. Recuerde, hasta Israel tendrá que sujetarse para obedecer lo que antes desobedeció. De manera que no podrán errar porque serán traídos como vara de hierro aún las naciones. Pero en el milenio se ve todavía a muertos, porque precisamente aunque el diablo está amarrado, pero no está amarrado a la muerte, sí. Entonces habrá quien no se somete a la palabra de Dios. Por ejemplo, dice que si en Egipto no se hubieran a celebrar la fiesta de las cabañas, que en aquel entonces se van a volver a celebrar para recordar y para que Israel tenga el mensaje que Dios les mandaba hacer. Les mandaba, les hacía llegar por medio de aquellas fiestas. Dice que entonces no vendrá sobre ellos lluvia, todavía va a haber castigo, pero no para el pueblo de Dios. Cuando venga Jesucristo, resucitan los que creyeron en Él, y una vez que son resucitados, ¿van a morir o no van a morir? No. Ya no pueden morir. Entonces, como va a haber allí mortales y inmortales, hay dos cosas diferentes que tenemos que ver. Por tal motivo, a semejanza de la nueva Jerusalén, Dios pone también precisamente ejemplos para que vean cómo es precisamente el pueblo de Dios. Dice que la esposa del Cordero que le enseñó la nueva Jerusalén, quiere decir que tiene las mismas características de la nueva Jerusalén en las cuales vivirá la ciudad del gran rey. Tiene espiritualmente, dice que aquella ciudad tiene 12 puertas, ¿sí? Y tenemos precisamente que Jesucristo puso 12 puertas, porque Él dijo: yo soy la puerta, pero la puerta principal, el que por mí entrare no será condenado. Ahora, Él dejó esos 12 apóstoles que precisamente abrieron la puerta para el Evangelio, hablaron la palabra y se fue por todo el mundo hasta el día de hoy. Dice que precisamente está adornada con piedras preciosísimas, desde la más hermosa hasta las menos, pero de diferente calidad. Recuerden lo que dice el apóstol Pedro, dice: vosotros como piedras ¿qué? Vivas, piedras preciosas, dice. De manera, hermanos, que cada hijo de Dios es como una piedra preciosa, a semejanza de aquella nueva Jerusalén. Los hijos de Dios también vienen tomando ese lugar de piedras preciosas que para Dios valen mucho, porque fueron compradas a precio de sangre, y además de eso porque sus vidas son ya purificadas. Los que resucitaron, ¿ustedes creen que van a resucitar ya y transformados con pecado? No, son preciosísimos, de manera que dice que la Biblia que resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces aquí nosotros tenemos un camino de santidad. ¿Tiene las mismas características? Sí las tiene. Entonces ahora dice aquí que leamos también Isaías 24:23. Isaías 24:23. Voy a leer este pasaje. El verso 23 dice así: dice, y la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén delante de sus santos fuere glorioso. Dice, ¿quién es el que va a reinar aquí? Cristo. ¿Quién es Jesucristo. Cristo. Entonces aquí cuando fue glorioso dice que la luna se avergonzará y el sol también. ¿Por qué? ¿Será muy simple su reino? Pero le quiere decir que si el sol es demasiado glorioso porque ilumina todo el mundo, y la luna también porque se distingue en todo el cielo y no hay otro astro como él, como la luna, hermanos, el reino de Jesucristo será súper glorioso.
Entonces ahí está. Dice, tiene aquí la pregunta, ¿existirán estas mismas características durante el reino de Dios? Ya se vio lo que es la Nueva Jerusalén, todo como está decorado, como en realidad columnas de oro y todo precioso. Todo eso que está allí es simbólico para que vea cómo va a estar el pueblo de Dios también en ese entonces. Tanto los que murieron y fueron resucitados, que fueron transformados en esas piedras preciosísimas, también los que creyeron que estaban vivos cuando Jesucristo vino y fue tocada la trompeta, en el mismo instante también fueron transformados en piedras preciosísimas. De manera, hermanos, que no, el pecado ya allí no puede reinar en ellos, tampoco la muerte. Pero en el milenio hay algunas etapas, precisamente etapas donde dice allí precisamente que el niño morirá, ¿de qué? De 100 años. Y el anciano 100 años igualmente. ¿Por qué? Porque recuerde que precisamente al iniciar el milenio, las naciones vienen a ser gobernadas duramente con vara de hierro, porque va a haber incrédulos. Dice que un niño los podrá contar precisamente a los que a los saldrán, pero a través del mundo no serán bastantes. Pero las naciones serán regidas con vara de hierro. Habrá hombres y todavía gente gente, pero y rebeldes. Pero aquí está la sentencia que 100 años precisamente en los cuales precisamente habrá esa sentencia. El niño estaba chiquito, pues ya, bien, si su comportamiento fue agradable a Dios para su reino, bien, si no, pues 100 años que la ventaja del milenio es que el Satanás está amarrado con una cadena que el ángel traía. ¿De qué material era la cadena? ¿De plástico? ¿Era de lazo? ¿O de estambre? ¿O de madera? ¿O de qué era? De poder. ¿De hierro? ¿O de cobre? ¿De qué era? De poder. Con el poder de Dios. Esa cadena no se ve. Una cadena precisamente tiene varios eslabones. Quiere decir que durante todo ese tiempo Satanás no va a ser suelto hasta el final del milenio. Cuando llega a terminar el milenio, allí otro lapso, antes precisamente de que empiece la vida eterna, porque en ese tiempo es destruido todo completamente. Y una vez que se termine ese trabajo, ahora empieza la vida eterna, donde precisamente ya no entrará ahí ninguna cosa sucia, nada, ninguno. Allí sí ya es lo que pertenece, dice, no habrá allí malo. Dice camino donde no irán, como dice Isaías allí, no, ¿cómo decía? Era el 35:8, ¿verdad? Voy a leerlo para que vea otra vez. Es precisamente ya el acabose de todo, 35:8. Voy a leer. Dice aquí, Y habrá allí calzada de camino. Y habrá allí calzada y camino será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo. Habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no hierren. Esto es parte del milenio. Dice, iré por el camino, dice, para no volver. Camino de los santos, camino de los hombres que resignadamente vivieron por la fe. Entonces va precisamente ya ahora, eso es el principio de la vida eterna, donde ya precisamente allí, como dice el libro de Apocalipsis, no esperará ninguna cosa. No, definitivamente no. En el milenio todavía va a haber, se va a labrar la tierra, se van a hacer muchas cosas, pero precisamente recuerde que habrá hombres transformados, o sea, hombres mortales y hombres inmortales. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Usted